A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Todos nosotros en algún momento del día o de nuestra vida experimentamos emociones negativas, sea ansiedad, por ejemplo, frente a un examen, a una entrevista de trabajo, sea enojo o ira cuando se nos atraviesa un vehículo mientras vamos manejando, sea también depresión o tristeza por diferentes circunstancias de pérdidas que podemos vivir. Y estas emociones forman parte de nuestra vida y constituyen la forma a través de la cual nosotros vamos enfrentando las diferentes situaciones que se nos presentan. Pero en muchas ocasiones no abordamos estas emociones con la misma intensidad o en la misma frecuencia con las que vivenciamos otras emociones. Cuando la intensidad y la frecuencia no es la correcta en estas emociones, puede ocurrir alteraciones en la patología de las personas y también alteraciones en la conducta que pueden derivar en problemas tanto de orden mental como por ejemplo crisis de ansiedad, de pánico, depresión mayor, etcétera, o también problemas físicos como por ejemplo enfermedades como úlceras, cefaleas o demás. En este sentido, los estudios muestran que las emociones están muy vinculadas con la salud y la calidad de vida de las personas, pero casi siempre la salud está relacionada o los beneficios de la salud se relacionan fundamentalmente con los factores positivos que tienen en la salud física y emocional de las personas, pero son pocos los estudios que hacen referencia a los factores inversos, es decir, cómo las emociones negativas pueden afectar también en nuestro estado de salud física y por lo tanto también en nuestra salud mental. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicolife. Hoy tenemos un invitado, él es el doctor Eduardo Carrera, él es médico general por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cirugía general por el Hospital Salgado Filho y de oncología del estado de Río de Janeiro, acompañante en bio-neuroemoción desde hace 5 años, coautor de varias investigaciones en tiempo de residencia médica y autor del libro Apuntes de bio-neuroemoción. Bienvenido, Eduardo, qué gusto tenerte en Psicolife. Gracias por acompañarnos y nosotros sabemos, la Organización Mundial de la Salud también nos indica que aproximadamente el 90% de las enfermedades mentales, de las enfermedades físicas que aparecen en las personas tienen una raíz en las emociones o en la parte psicológica de ellas. Para poder entender este tema y que tú nos expliques con más amplitud cómo existen ciertas herramientas que pueden ayudar a controlar estas emociones, te invito a que veamos un video cortito frente a eso y vamos conversando. Perfecto. Oiga, fulano, ¿cómo va el informe? Viento en popa, jefe. Apúrese, que eso tiene que estar listo este jueves. Ay, por si no le han dicho aún, la empresa quiere reducir personal. Este viernes tenemos reunión, ¿ok? Ok, chao. Ay, papá, se formó la demencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Todo el día en el bendito Facebook. Tranquilo, fulano, tú mantén la calma y haz tu informe bien. Además, a ti no te despiden antes que al vago de López. Ey, fulano, ¿viste mi Snapchat? Siempre tarde a todos lados. Los otros papás siempre llegan puntuales. Deben ser que quieren mucho a sus hijos. Felicidades. Oye, ¿sabes qué me dijeron hoy en el trabajo? Shh, duérmete, es tarde ya. Perro. Para Instagram. Bueno, ahora solo queda esperar el resultado de los exámenes y que sea lo mejor. No me da ninguna envidia, fulano. Ok, suficiente. Tranquilo, fulano. El viento siempre cambia y todo va a estar bien. ¿Tú te crees que mentalizándote así me vas a eliminar? No, a ti no se te elimina, a ti se te reduce, brother. ¡Ey! Y ahora, haciendo papeles de corredor. El ejercicio reduce el estrés, ¿no sabías? ¡Ay, demonios!
fulano aquí tan temprano? Estoy aquí hace 1 hora y estoy concentrado. Mira, ves que llegas puntual, papá. Yo escogí este video justamente para escenificar lo que vivimos cotidianamente, ¿no es cierto? Esos pensamientos que van generando emociones en nosotros y que muchas veces nos van enfermando. Eduardo, empecemos explicando un poco primero qué es la salud. Hablemos primero sobre qué es la salud para poder adentrarnos un poco en la enfermedad. Hay muchas definiciones de salud, Elizabeth. Se supone que nosotros vivimos en un equilibrio homeostásico. Esto significa que nuestro cuerpo, nuestros órganos deben funcionar perfectamente para tener salud. Otra definición establece que salud es la falta de enfermedad, es decir, cuando estamos funcionando mal. Pero el concepto ideal de salud es ese estado de equilibrio en el cual todos los órganos funcionan bien y estoy bien física como emocionalmente. Por tanto, el concepto de salud no es una preocupación o no debería ser una preocupación solo del Ministerio de Salud Pública. Porque si yo no tengo oportunidad de educación, no tengo oportunidad de trabajo, no tengo oportunidad de salud, me va a generar un estrés, una preocupación, un dilema. ¿Cómo puedo yo obtener armonía para que mi cuerpo funcione bien? Entonces es mucho más amplio el concepto de salud. Y hemos estado prácticamente enfrentando solo los temas de enfermedad y no hablamos de salud. Entonces, tú acabaste de decir algo bien importante. No es solamente la salud un aspecto exclusivo de la medicina nada más, sino de un conjunto de profesionales que deberían ir trabajando mancomunadamente para que la persona tenga ese estado de bienestar satisfactorio, tanto físico como emocional, como social, y que le permita desarrollarse bien en cada uno de los ámbitos de su vida. Me encantó el debería, pero no lo hacemos. Para mí, yo estudié medicina, hice mi especialidad y esta es la formación que recibimos. Y ahora estoy haciendo algo que en ocasiones los pacientes me dicen: doctor, ¿usted es psicólogo? Me han llegado a decir: padre, pastor, en el medio de la consulta, porque uno empieza a tratar otros temas que no es precisamente la causa de la enfermedad de la que nosotros como médicos estamos acostumbrados a ver. Cuéntanos, ¿qué es eso? Porque, bueno, yo en la presentación que hacía, justamente cuando te presentaba a ti, decía, es acompañante en bio-neuroemoción. Y esta es una palabra novedosa realmente en nuestro medio, poco escuchada, poco conocida, que aborda justamente o que se dirige hacia esta concepción integral de la salud. Cuéntanos un poquito primero, ¿qué es la bio-neuroemoción? La bio-neuroemoción, tengo que aclarar, no es una medicina alternativa. Perfecto. Por eso es que no me presento eso, yo soy Eduardo Carrera. En segundo lugar, al no ser una medicina alternativa, pero sí está vinculada a la salud, lo que la bio-neuroemoción pretende es encontrar la causa o la emoción, el conflicto o el dilema que hay atrás de una enfermedad. Porque normalmente, atrás de toda enfermedad, siempre estoy encontrando, desde que hago ejercicio de esto, siempre atrás de toda enfermedad hay un conflicto. Atrás del conflicto normalmente encontramos un resentimiento. O sea, esas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud son, tal vez se quedan un poquito chicas, ¿no es cierto?, cortas en relación a que tú nos dices, toda enfermedad que se manifiesta físicamente de alguna manera tiene una raíz en un conflicto, en algo que está por detrás. Me encantaría ser yo el que diga eso, pero lo dice la Escuela Francesa de Biodecodificación con 50 años de experiencia, lo dice toda la gente que ahora está hablando de esto. El tema sucedió muchos siglos atrás, el problema y la confusión. Cuando Descartes establece el método científico, todas las cosas tenían que tener una causa y un efecto. Y así también se entendió la medicina. Entonces la ciencia procura encontrar el agente que provoca la enfermedad. Y estamos buscando el virus, la bacteria, el parásito, el traumatismo y cómo terminar con él. Mi pregunta a todo el mundo es, ¿qué curamos? Y como médico, ¿qué curamos? Un paciente que es diagnosticado de hipertensión no se cura. Se controla muy bien, mejora su calidad de vida, vive más años, pero no se cura, porque tiene que tomar medicación el resto de la vida. También un diabético, un dislipidémico, un paciente con artritis, con artrosis. Entonces, la ciencia hasta ahora lo que ofrece es la oportunidad de mejorar el síntoma y la calidad de vida, pero no cura. Y no digo que la bio-neuroemoción cure, por favor,
Por eso recalco, la bioneuroemoción no es medicina alternativa. Es una herramienta que puede utilizar un médico, una enfermera, un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona, porque está su nivel de comprensión al alcance de cualquier persona. El paciente viene a mi consulta y me busca como médico. Y por lo tanto viene con síntomas y yo diagnostico una enfermedad y trato esa enfermedad. Pero adicionalmente le pregunto, quisiera entender por qué llegó a tener esta enfermedad. Porque hay una parte en la que yo le puedo ayudar. Hay otra en la que usted decide si quiere trabajar en esa. Yo no le garantizo que le voy a curar, pero le garantizo que su vida va a cambiar. Nos dices entonces que, bueno, por un lado, la medicina usualmente se centra en curar el síntoma, ¿no es cierto? Es decir, a ver, esta persona le duele una parte de su cuerpo, está la pastilla para paliar ese dolor, o cosas así, o está presentando este cuadro sintomatológico, esta va a ser la cantidad de medicinas que van a solucionar o a paliar ese problema. Pero cuando tú hablas de ir más atrás, es decir, nos dijiste en este momento el comprender por qué esa persona está sufriendo esa enfermedad o teniendo ese dolor, está yendo ya no solamente a la parte biológica, física que se entiende, sino vamos hacia la parte psicológica también y hacia la parte emocional. Partamos de la experiencia del Dr. Hammer, que es el fundador de la nueva medicina germánica y él acabó de fallecer hace pocos meses. Pero hizo un aporte que post-mortem normalmente se reconocerá esto. Y yo le he leído mucho y me impactó. Porque la teoría de Hammer, en su esencia, dice un impacto emocional intenso, súbito, inesperado, que lo vivo en soledad y no lo resuelvo rápido, va a ser la causa de cáncer en los próximos meses o años. A mí me impresionó. Pero Hammer pone 5 años de trabajo en un hospital oncológico en la ciudad de Tübingen, Alemania, entrevistándose con los pacientes, estudiando los exámenes que tenía, pero ahondando un poquito más y yendo a su conflicto. ¿Por qué razón hace esto Hammer? Porque antes de ingresar a tener esta experiencia, él sufre la muerte de un hijo a los 18 años de edad en condiciones penosas, y a los 3 meses de la muerte del hijo, Hammer tiene o es diagnosticado cáncer de testículo. Y la esposa, también médico, es diagnosticado linfoma. Ella muere en quimioterapia. Y ahí es cuando Hammer dice, pero si nosotros somos médicos, nos hemos cuidado, hemos tenido una vida ordenada, equilibrada, ¿por qué cáncer? ¿Será acaso que el dolor y el sufrimiento tan grande por la muerte de nuestro hijo nos llevó a esto? Y ahí comienza su gran preocupación. Yo no soy un seguidor de Hammer, pero reconozco que la nueva medicina germánica puso sobre el tablero otra información que la medicina científica estaba dejando de lado. ¿Cuál es eso? Precisamente hablar de las emociones. Enrique Corbera, que es el psicólogo a quien yo estudio a fondo desde la bioneuroemoción, dice, ¿por qué tiene que ser solamente el cáncer? Puede ser que el impacto no sea tan grande, que sea mediano o pequeño, no en 3-4 meses, en 6, 8 o 2 años. Y puede ser la causa de una artritis, artrosis y de un mismo cáncer con el tiempo. Entonces, cuando empieza esta investigación, que no es reciente, llevamos 30 años y 50 de la nueva medicina, de la Escuela de Biodecodificación de Medicina Psicosomática francesa, o sea, el problema es que los psicólogos han estado estudiando, los médicos han estado estudiando, y Corbera lo que hizo fue integrar toda esa información y decir, oigan, Carl Gustav Jung en el siglo pasado dijo que la enfermedad es un proceso biológico a consecuencia de algo que vivimos interiormente. Debemos tratarnos, debemos diagnosticarnos, debemos hacernos dieta, tomar medicación, sí, pero también tenemos que ver un poquito más allá para entender qué es lo que vive en el interior de esa persona. Carl Gustav Jung, siglo pasado. Y ahora estamos retomando esto. Entonces, ¿por qué es que surgen tantas medicinas alternativas? Que la homeopatía, la acupuntura, la bioenergética, flores de Bach, y así por el estilo. Y funcionan. En algunos casos sí, en otros no. Luego, la ciencia y la medicina tradicional debe dejar la puerta abierta a la posibilidad de seguir. No cerrar la puerta, sino más bien abrir. Yo soy un médico que tuve una formación tradicional. Hice una especialidad que todo el mundo dice cirugía, por lo tanto, tú entras, cortas, sacas y resuelves. ¿Y qué hago yo ahora hablando de temas emocionales, de temas de actitud? Es porque siempre me importó y en mi consulta dedico un tiempo al tema emocional. Y tengo historias que ni en las telenovelas venezolanas o mexicanas salen, fruto
de las vivencias que cada persona tiene. Ahora, lo que tú nos dices es muy interesante porque es trasladar, ¿no es cierto?, esa posición solamente del médico que está diagnosticando, que está recetando, que ve de pronto a su paciente como alguien, como un número más en la estadística o en el cuadro del estudio que está realizando para alguna investigación, y llegar a la persona como tal. Y creo que la psicología obviamente da ese aporte fundamental en entender al sujeto como tal y en tratar de ir más allá del cuadro nada más que se presenta, sino en tratar de entender a la persona. ¿Cómo la bioneuroemoción es utilizada como herramienta para eso? Ya nos has dado algunas pistas, nos has dicho, bueno, tratar de comprender o de ayudarle a que la persona comprenda primero qué es lo que está pasando, el darle ese tiempo para que la persona cuente más allá de los síntomas, me imagino, sino que te cuente un poco más de su vida, que es lo que nos estabas diciendo en este momento. ¿Cómo se va conjugando eso con esta parte que tú nos mencionas con la medicina y cómo empieza a operar la bioneuroemoción en las personas? Perfecto. El momento en que llega un paciente a una consulta de bioneuroemoción, una frase que repetimos muy continuamente es: primero, no me interesan sus historias. Cosa que es diferente a la psicología, ¿no? Conductivista, que más bien quiere oír las historias, porque precisamente el volver a topar las historias lastima una historia que ya hay, la aumenta y la modifica y hasta puede alterar. La segunda cosa es que vamos a hablar solamente de emociones, esas emociones ocultas que generalmente involucran a alguien muy cercano. Es lo que tú decías, que hay detrás de la historia, esa frase que... Porque el paciente viene por el dolor, ardor en la boca del estómago. Muy bien, así que es un tema de gastritis. Yo, porque soy médico, empiezo por ahí, pero quien no es médico y simplemente es un acompañante en bioneuroemoción, él va a decir: ¿usted tiene diagnóstico confirmado de gastritis? Sí, ok, entonces parto de gastritis. Yo no me involucro en el tema médico ni en el tema psicológico, sino en su emoción. Y pasamos a trabajar en 3 áreas. Primero, el estado actual de la persona. El estado actual de la persona significa su condición. Está casado, trabaja, es profesional, está a gusto, su horario. ¿A qué se dedica? ¿Cuánto? Su circunstancia personal actual, porque eso arroja muchísima información. El segundo hecho, si es que ahí ya no encontramos una razón, es trabajar en el proyecto sentido. No en el proyecto sentido desde François Dolto, que es esa historia que tenemos cargada, sino que qué es lo que hemos vivido como experiencia dentro de nuestra familia. Es decir, nosotros repetimos programas preestablecidos, que son los programas que nuestros padres ejercen frente a nosotros, y lo que hacemos es repetir las conductas o los comportamientos que ellos han tenido. Porque son la escuela que tuvimos, no tenemos otra forma más de hacerlo. Cuando a ese nivel todavía no encontramos una respuesta, vamos al transgeneracional. Y es impresionante, Elizabeth. Yo, en 35 años que tengo de médico, estos 5 años aplicando la bioneuroemoción, primero, he bajado la cantidad de medicamentos que prescribo, impresionantemente. Y segundo, yo no estoy curando las enfermedades, pero la gente dice: doctor, usted salvó mi matrimonio. Digo, yo ni me acuerdo de lo que hemos conversado, ¿no? Pero porque vas al impacto emocional. Vamos poniendo varios ejemplos porque así se puede visualizar más fácilmente. Creo que podemos comprender mejor. Recibo una paciente a través del Seguro Social con un problema pulmonar. Ingresa, labios cianóticos, dificultad para respirar, muy agitada, reviso su historia clínica, fibrosis pulmonar. Una enfermedad degenerativa crónica que la señora tiene que tomar entre 6 y 8 fármacos diarios para sobrellevar su vida. Y con una mirada de profunda tristeza. Muy bien, le examino, le medico todo lo que está tomando, porque son tratamientos crónicos que se debe mantener, y le pregunto: ¿quisiera usted entender por qué se enfermó? Me dice: doctor, los médicos nunca supieron por qué a mí me dio esta enfermedad, porque dicen que normalmente da a las personas que están muy expuestas a polvo, al viento, obreros de la construcción, o sea, mineros, no tenía el cuadro como por eso. Entonces le digo: muy bien, ¿hace qué tiempo le diagnosticaron? 20 años. ¿Y qué sucedió en su vida hace 20, 22 años? Doctor, enviudé. Muy bien. Los chinos establecieron 3000 años antes de Cristo que el órgano de la tristeza es el pulmón. La señora enviuda hace 22 años, ingresa en una tristeza profunda y le pregunto: ¿y usted cómo se llevaba con su esposo? Le adoraba, doctor, le adoraba. Y muestra de eso es que yo, desde entonces, todos los fines de semana, voy al cementerio a ponerle flores.
Dije, muy bien, tengo que cerrar su luto, porque usted tiene hijos, otros hijos, tiene nietos y tiene una vida. Usted está encerrada en su dolor. Necesito que se vaya a despedir de su esposo. Y si quiere que yo sea su médico en adelante, no vamos a volver al cementerio. Porque ahí usted no está demostrando su amor, sino está fortaleciendo el dolor, el sufrimiento, la tristeza que él dejó, y él se fue hace 22 años. La señora me quedó viendo con una mirada de, ¿y a este señor qué le pasa? ¿Por qué me pide eso también? El Porque hecho es es algo que muy duro. volvió 3 semanas después, antes de la cita programada para 3 meses. Yo pensé que se había complicado y me dice, doctor, vengo a agradecerle. Fui, hablé con mi marido, pasé toda la mañana hablando con él. Le voy a ser honesta, voy a regresar unos 15 minutos porque me acordé un par de cosas que es muy importante que él sepa. Y lloré, doctor, y lloré, pero sentí un alivio. Me sentí tan bien que estoy respirando mejor. Estoy bien, me siento feliz y tengo planes y quiero visitar a mis hijos y quiero... Retomó su vida. De esto ya son cerca de 3 años. Toma menos medicamentos, ya está a dependencia permanente de oxígeno, porque el problema pulmonar de ella no se resolvió. Ha escrito un libro, tiene una vida, es decir, recobró la alegría de vivir. La enfermedad, como tú decías entonces al inicio, no se curó porque era una enfermedad crónica que se iba a mantener, pero la calidad de vida que ella adquirió, esa posibilidad de cerrar ese ciclo que fue tan doloroso y que ella lo dilató durante 20 años, le dio la posibilidad de empezar a mirar el futuro de una manera diferente. Porque se parte muchas veces, yo suelo decir en consulta a los pacientes, su cuerpo es un mecanismo de alarma y de información. El síntoma es como cuando se prende la luz porque ya nos vamos a quedar sin gasolina. ¿Qué hace usted? Para y pone gasolina. ¿Qué hace el paciente? Se queja el síntoma y nosotros aplacamos el síntoma. Claro, entonces cada vez estamos más convencidos que la receta del médico que nos prescribe nos alivia, y si no me alivia voy a otro médico o otra receta, y estoy a la espera de que en el escritorio sobre una receta se resuelva mi dilema. Y yo no estoy enfrentando. Si se opacaron los síntomas por una enfermedad, me va a aparecer otra. Claro, porque no estoy yendo a la raíz del problema. Ahora, Eduardo, lo que tú nos dices, no digo que es fácil comprender porque realmente es complejo, pero creo que se puede entender de alguna manera en las personas adultas. ¿Qué pasa en el caso de niños que presentan enfermedades que también son crónicas, que son muy serias, y que de pronto no tenemos en ellos la explicación, o cómo ellos pueden dar esa explicación? ¿Has tenido una experiencia en el trabajo con niños? Yo inicialmente me causaba la misma sorpresa que ti. Así que bajo y converso con mi amigo reumatólogo y le digo, estoy estudiando esto, ¿tú qué crees? Y me dice, Eduardo, yo soy reumatólogo y mis pacientes hacen episodios de dolor y de inflamación de sus articulaciones siempre que está algo sucediendo en casa. Por ejemplo, tengo una niña que acaba de diagnosticar lupus, ha estado todo el tiempo controlada perfectamente y de pronto viene con todas sus articulaciones inflamadas y ella en un dolor tremendo. 2 días antes encontró a su padre con un amante. ¿Sí? Es decir, un impacto emocional intenso reactivó los síntomas. Converso con el oncólogo y le digo, atrás de los pacientes con cáncer, aquellos con los cuales tú puedes contactarte porque al final acompañas varios meses por la quimio, la radio y todo, me dice, atrás de todo cáncer siempre hay historias dolorosas. Voy donde el oftalmólogo, que yo pensé que la emoción no iba a provocarme. Me dice, oye, también siempre los brotes agudos de cualquier episodio, conjuntivitis, el chalacio, el orzuelo, normalmente están ligados a cosas. Entonces la pregunta para los adultos siempre es, ¿qué gano con mi enfermedad? ¿Qué consigo con el síntoma? Y luego te completo. Me dices, bueno, ¿y los niños qué? Ok, topemos el tema, no de niños, topemos el de adolescentes, que veo muchísimos. Síndrome ansioso depresivo, causa de consulta. Para la psiquiatría, de cada 4 depresiones, 1 es exógena, hay una causa, y 3 no sabemos, es endógena y tiene que tomar medicación. Para la bioneuroemoción son transgeneracionales. Es decir, no es la historia, un niño de 15, 16 años, ¿qué historia puede tener? ¿Es la historia de la madre o del padre o es la historia de los abuelos? Y cuando el paciente entiende eso y visualiza, siente un alivio porque se siente el portador de una solución, porque la enfermedad está para que nosotros solucionemos un dilema.
un conflicto. Eduardo, qué interesante todo lo que hemos conversado y realmente hablar de las emociones y tratar de entender aquellas cosas que a veces no nos atrevemos nosotros a enfrentarlas. Creo que es algo importante y creo que a las personas que nos miran cada vez en Psicolife les hará reflexionar mucho sobre el hecho de entender, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué quiero hacer con ella? Y a partir de eso empezar a entender cada vez más. Quiero resumir algunos puntos importantes, Eduardo, que tú has dicho y que están justamente en la contraportada del libro que tan gentilmente me obsequiaste y los he tomado textualmente para poder compartir con nuestros televidentes. Todos los seres humanos, sin excepción, afrontamos el dolor, desde diversas manifestaciones que impactan nuestras sensibilidades, desde lo biológico, psicológico, emocional y espiritual. Muchas personas afrontan la vida sin esperanza, ancladas en el sufrimiento que es el caldo de cultivo para desencadenar algunas enfermedades. El doctor Carrera tiene una hipótesis, que los conflictos no resueltos provocan desequilibrios y en última instancia enfermedades, que si no son atendidas a tiempo pueden ocasionar males irreparables. La bioneuroemoción no es una panacea, pero sí una alternativa para enfrentar las causas de las enfermedades y a través de su comprensión mejorar la percepción y convertir el dolor en una oportunidad de crecimiento y salud. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado, por habernos ampliado y enseñado sobre esta importante técnica en el tratamiento de las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Y a ustedes, queridas televidentes, quiero agradecerles por acompañarnos nuevamente en Psicolife, invitarles a la próxima edición del programa e invitarles también a que nos acompañen a través de las redes sociales. Síganos en Facebook por SEADI y síganos mandando sus comentarios, sus sugerencias, porque es el compromiso nuestro el poder encontrar temas interesantes que sirvan para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias y hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife